Bienvenidos estudiantes a la última parte de unidad 3.6, que se tratará de otro imperio de la Tierra. Hoy hablamos del Imperio Ruso, un tema muy interesante. Entonces, vamos a empezar con un repaso un poquito sobre la diferencia entre el este de Europa y el oeste de Europa después de la caída del Imperio Romano. Esta es nuestra contextualización, que otra vez significa que lo que está pasando inmediatamente antes, no solamente en Rusia, pero en todo el mundo también. Rusia ganó control después de todos los mongoles que eran parte de sus territorios. Este ocurrió en el siglo XV, significa los años de 1400. Y recuerden otra vez que los principitos de Rusia, que eran los líderes de sus ciudades-estados más o menos, estaban pagando tributos o impuestos, dinero, lo que sea, a los mongoles. Y los mongoles realmente no quisieron vivir en los territorios de Rusia porque es muy frío y es difícil de navegar y hay mucho territorio. Entonces, los mongoles tenían una separación muy grande a la distancia, y por recibir más dinero, estos principitos, por pagar los impuestos a los mongoles, eran muy ricas durante este periodo. Y finalmente, con la distancia de los ejércitos de los mongoles y gracias a su dinero, pueden unir sus territorios y luchar y ganar contra los mongoles. Y es importante anotar la religión también. Esta apunte cultural, tal vez en sus apuntes de Spice Tea, que la mayoría de los principitos eran de la Iglesia Ortodoxa, que vino del Imperio Bizantino en el este de Europa. Y este parte en el territorio antes que unió el Imperio ruso, es que era muy descentralizada. Había muchos diferentes territorios porque es un país súper grande, un imperio súper grande. Luego vamos a ver una expansión grande. El color verde oscuro es cuando donde empezó el imperio y creció y creció y creció, creció, sí, en mucho territorio. Otra vez, este crecimiento está muchísimas gracias a la pólvora, forma de tecnología de usar armas y armas de fuego y también cañones, y es más fácil de ganar territorio si tu enemigo no tiene la pólvora. Entonces, la geografía muchas veces tiene un impacto grande. El Imperio Ruso va a mirar al oeste en esta dirección porque hay más territorio y más oportunidades de sacar riqueza y recursos, todo eso, y tener este territorio de sacar más impuestos con los pobres campesinos que van a pagar mucho. Pero aquí en esta dirección está Europa, y en este momento Europa está explorando, y la siguiente unidad vamos a dedicarnos mucho a este estudio de cómo están navegando los océanos y cruzando el océano Atlántico, todo eso, porque no hay tanto espacio acá. Entonces ellos necesitan salir, explorar más territorio, y Rusia tiene todo este territorio disponible de conquistar. Y esta decisión era muy importante en la historia del mundo, y tenemos más tiempo de hablar de eso. Una persona muy importante a notar también es este Iván el Terrible, un hombre tan bueno, ¿no? Él unió a Rusia por conquistar todos estos territorios, acá. Y él va a conquistar a todos ellos, y los descendientes va a llamarse los Romanovs. Es una familia que tiene reino y control total sobre los territorios de Rusia por muchos años, como 300 años. La estructura del gobierno debajo de los Romanovs y su imperio de la tierra
era muy centralizada, tal vez más centralizada de los otros imperios de la Tierra que hemos estudiado antes, porque tuvieran este estilo de la autocracia. Significa que la persona en control era el mero, todo totalmente en control. Entonces, sus líderes se llamaban el zar en inglés. Pueden usar con C o con T porque su idioma usa caracteres diferentes de nosotros, en español o en inglés, con las idiomas románticas que vienen de los romanos. Y en español simplemente es deletreada Z-A-R, zar. Y esta palabra actualmente significa César, el líder de los romanos del Imperio Romano. Entonces, esta conexión a los romanos es tan importante en su historia. Era una monarquía absoluta, más como hemos visto los otomanos, los safávidas, los mughals, lo que sea, en el sentido que el líder, el zar, tuvo control total, absolutamente en todos los aspectos de la vida. Y estos son los 300 años de reino de la familia Romanov. Era una línea de sangre de promover la siguiente zar en vez de cuando uno va a morir, y esta familia tiene control por muchos, muchos años antes de la revolución rusiana. Entonces, tenemos otra vez la arquitectura monumental que hemos visto en otros imperios de la Tierra. Entonces, tenemos una influencia en el mundo este, aquí en la Catedral de St. Basil. Este es importante de anotar como las minarets en inglés, de la influencia de los musulmanes, pero aquí tenemos una influencia de Francia. Es muy parecida al Palacio de Versailles. Vamos a hablar más de Europa en la siguiente unidad, pero si has visto imágenes del Palacio de Versailles, es como una copia, porque siempre Rusia tiene este deseo de ser miembro de Europa, de ser parte de Europa, de no estar aislada o separada culturalmente con Europa. A formar burocracias o militares. Supuestamente el mérito es la manera en que puedes tener acceso a un nivel más grande, más alto en la sociedad, pero había muchas excepciones, por ejemplo, de ser miembro de una familia en particular o pagar más con su riqueza. Era una manera también en que pudiste subir en la sociedad. Y también es un poquito diferente que hemos visto en los otros imperios, en que la burocracia, los brazos del gobierno, las personas que están trabajando por el gobierno, realmente no van a reforzar estas reglas que tenemos dentro del gobierno. Era hoy, esta vez, los militares. Entonces había un poquito más fuerza física, tal vez, en que van a imponer las reglas sobre todo el territorio grande que tenemos. Es el país más grande en todo el mundo, ¿no? Entonces, su expansión y crecer en otros territorios es basado en sacar territorio que tiene un puerto de agua caliente. Aquí arriba de el norte había mucho hielo todavía, y entonces expandió desde estas partes del mundo, aquí en Manchuria, que hemos visto en la dinastía Qing, y también aquí cerca de Japón, allá, es porque es posible de navegar, es imposible de navegar acá porque del hielo que está. Entonces, de expandir en la misma manera de Europa era tan importante a los rusos. Es importante también de pagar por esta expansión. Entonces, los impuestos son lo más importante a los rusos. Es más importante que los otros imperios. Del nivel que tenían impuestos en todas las cosas, de de bañarse. Personas no tienen sus baños propios en las casas. Habían como más o menos una tienda en que pudiste bañarte, pero hay que pagar un impuesto por ir a esta parte de hacer pesca y también llevar un barba. Es increíble, ¿no? Aquí está una foto de Peter the Great, Peter el Magnífico, cortando
las barbas porque los rusos otra vez quisieran ser más como Europa en el sentido cultural. El gobierno tiene un rol amplio en ser el dueño de algunas industrias y también los negocios populares, como la venta de alcohol, la vodka y el sal, la ropa en este producto alquitrán, tar, de construir más de la infraestructura del imperio. Y estos son monopolios que representa que una persona que está en control total de un servicio. Es mucho más fácil de tener una empresa nueva o un negocio pequeño de decir, ustedes necesitan pagarme por entrar en este mercado porque es difícil de luchar con un negocio establecido en el mercado. También los impuestos por los campesinos eran planos o mismos en cada persona, entonces es un poquito más justo en este sentido, pero también las cosas que van a ingresar en el país que vienen del extranjero, especialmente a Europa y otras partes del mundo, a las Américas, en muchos recursos nuevos que el mundo viejo no ha visto desde ese momento, van a llevar con tarifas. Estos son impuestos extras, impuestos sobre el precio ya está muy cara, para tener esta idea que es mejor de comprar cosas que vienen de Rusia en vez de pagar mucho por cosas que están llegando del extranjero. Pero a misma vez, las personas van a pedir estos recursos y van a sacar mucho más dinero gracias a los impuestos al gobierno. Finalmente, el tratamiento de las minoridades es importante también porque es increíblemente diverso y largo tierra. Sí, habían, hoy hay 12 zonas de tiempo, entonces puedes cruzar la mitad de un día simplemente por ir al este o al oeste de Rusia. Es impresionante. Y esta idea de la rusificación empezó durante este periodo en que las personas conquistadas deben que hablar ruso, deben que practicar el cristianismo. Este es mucho menos tolerancia cultural y religiosa que hemos visto en los otros imperios de la tierra. Y había también esta discriminación contra los judíos que se llama antisemitismo, de ser un semite, es de ser judío y en cualquier acto contra de ellos es antisemitismo. Y ellos no les consideraban rusos en el sentido que son diferentes, son extranjeros. Y otra cotación de Peter el Magnífico, la persona que estaba cortando las barbas, dijo que prefiero ver en nuestro país los musulmanes o el paganismo en vez de los judíos. Son solitarios y tramposos. Tengo una misión de eliminar el malévolo, no de multiplicarlo. Entonces, esta historia de antisemitismo se permanece en la historia de Rusia y vamos a ver otros ejemplos de antisemitismo en Europa también. Entonces es importante de ver la diferencia del tratamiento de las minoridades dentro del imperio ruso en contraste con otros imperios de la tierra. También es importante de tener todo en la mente de cómo son parecidos, cómo son diferentes los 6 imperios de la tierra que hemos visto en la tercera unidad. Bueno, hemos llegado al final de la lectura y también el final de la unidad. Gracias por estar aquí y escuchar. Espero que sus apuntes son amplios y diversos y vamos a vernos por la próxima. Muchísimas gracias.